Bienvenidos a este nuevo micro de quiropraxia, donde abordaremos diferentes temas relacionados con consulta que realiza la gente sobre inquietudes y síntomas específicos para cada caso en particular. Trataremos de ser lo más claro y conciso para que la gente en su casa pueda comprender los alcances de la profesión. Una señora nos pregunta si el ajuste duele. Señora, el ajuste no duele. El ajuste es seguro, es efectivo, es natural, siempre y cuando sea efectuado por gente capacitada y entrenada para hacer los ajustes específicos sobre su columna vertebral. Señora, el ajuste no es un masaje, el ajuste no es una manipulación, el ajuste es específico y hay más de 100 técnicas donde se utilizan, depende la edad del paciente, la contextura física y el problema concreto. Podemos seguir abordando la siguiente pregunta sobre la gente. Una señora pregunta si la quiropraxia es realmente peligrosa, como algunos dicen. La quiropraxia es altamente segura y efectiva. La quiropraxia es una profesión de la salud. En Estados Unidos está en tercer lugar después en número de consulta, después de la medicina, la odontología, sigue la quiropraxia. Es una profesión que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Existen más de 50 universidades en el mundo donde hay más de 5.000 quiroprácticos. En Estados Unidos es una profesión que está reconocida y homologada. En la Argentina estamos en vísperas de la homologación. Nosotros, los quiroprácticos, estamos capacitados para analizar, detectar y corregir su subluxación sobre su columna vertebral. Mucha gente consulta sobre los dolores de cabeza, esos dolores de cabeza tensionales, esos dolores detrás de los ojos, esos dolores detrás de la nuca, esos dolores que la gente te manifiesta que se alivia cuando se tira el cuero cabelludo o cuando se tira de los cabellos. Cuando la gente viene a nuestra consulta, que es mucha la gente que viene a nuestra consulta por los dolores de cabeza, nosotros ya nos vamos enfocando, ya viene de múltiples consultas con distintos profesionales y nos vamos enfocando en su columna vertebral y vamos determinando que puede haber una desarmonía, una subluxación a nivel de sus primeras cervicales, las cuales nosotros realizamos primero una exhaustiva evaluación de su columna cervical con pruebas de movilidad, con pruebas de restricciones. Le pedimos al paciente una placa específica donde después sobre ellas podemos trazar y determinar diferentes ángulos que nos van a determinar la localización y cómo están la primera y segunda cervical, que generalmente es la que produce estos tipos de síntomas. Generalmente vienen ocasionados por una disarmonía a nivel de la articulación de la primera y segunda cervical, que es por donde pasa la arteria vertebral. Una compresión a nivel de la arteria vertebral, a nivel de la primera y segunda cervical, nos puede dar como consecuencia esa compresión nos da una privación de la irrigación sanguínea a la cabeza y eso muchas veces se traduce con una cefalea, con un mareo, con unas náuseas. ¿Qué hacemos generalmente? La gente, ¿qué hace? Se toma un analgésico. ¿Qué es eso? Eso es un vasodilatador. ¿Qué hace eso? Que dilate la arteria, como consecuencia llega más flujo de sangre, la cabeza se oxigena más y el síntoma revierte. Pasa el efecto de la droga y volvemos de nuevo con lo mismo. Yo siempre digo que el síntoma, la cefalea, es una consecuencia. La causa del problema es la subluxación vertebral. Y su quiropráctico es el único entrenado, capacitado para reducir y ajustar tal situación. Una consulta, mucha gente sobre las hernias de disco. Bien, ¿qué son las hernias de disco? Las hernias de disco es la expulsión del contenido discal hacia el canal medular. ¿Cómo es esto? Podemos ver, si vamos a la figura, podemos ver que esta es una cuarta y quinta vértebra lumbar normal. Podemos ver
que se encuentra el disco. Esto es el disco vertebral. ¿Qué es un disco? Es como el cartílago de la oreja, es fibrocartilaginoso. Ese disco en el centro posee una sustancia gelatinosa que se llama núcleo pulposo. Ese núcleo pulposo es el encargado de hidratar al disco. Cuando se produce la subluxación vertebral, recordemos que la subluxación vertebral, para la gente que recién se suma, es cuando una vértebra pierde la correcta posición con la vértebra, de abajo o con la vértebra de arriba, produciendo una interferencia nerviosa, produciendo una compresión. Ese desalineamiento de la vértebra va produciendo distintos tipos de presiones, desbalance, más de un lado que del otro, que termina por haciendo una protrusión. ¿Qué es una protrusión? En la imagen aquí podemos ver que de una vértebra normal ocurre la subluxación y empieza a haber distintos tipos de cargas que hacen más de un lado que del otro, y como consecuencia van deformando el disco y empieza a hacer la protrusión discal, la protrusión del núcleo hacia la periferia. ¿Hacia dónde? Hacia el canal medular. Esta es la médula, este es el canal medular. ¿Qué pasa si la subluxación no es corregida? A través del tiempo esto sigue y terminamos en lo que se llama una hernia de disco. La hernia de disco, señora, es consecuencia de la subluxación vertebral. La hernia de disco es cuando el contenido discal ya migra completamente y ocupa sobre el canal medular. Señora, señor, la hernia de disco no se produce de la noche a la mañana. La hernia de disco es el resultado de múltiples acontecimientos, de múltiples disarmonías, desalineamientos sobre su columna vertebral, que terminan por realizar la protrusión y la herniación discal. ¿Qué se hace generalmente? Generalmente lo que uno sugiere, por eso lo que uno sugiere es chequear y ajustar la columna desde antes que lleguemos a esto. Desde aquí, chequear y ajustar para evitar llegar a este paso o a este paso. ¿Qué es esto? Estos son dos vértebras, es una cuarta y quinta lumbar. Fíjese usted los deterioros, ¿no?, que van ocasionando desde una vértebra sana una protrusión discal, donde ya empieza a haber una deformación osteoartrósica. Empezamos a ver pinzamientos, piquitos del oro, que comúnmente se llama, la deformación del disco, la deshidratación del disco, que no es, que después a la larga termina por hacer la hernia, ¿dónde? Abajo, en la vértebra de abajo o en la vértebra de arriba. Con esto quiero explicar que, señora, señor, si usted está operado, también puede recibir ajustes quiroprácticos y puede ser uno de los millones de personas que se benefician con el cuidado quiropráctico. Podemos seguir. Contracturas, mucha gente por las contracturas. Las contracturas son contracciones de fascias musculares, consecuencia de ¿qué? De desalineamientos, de subluxación vertebral. La contractura es un efecto, la causa es la subluxación vertebral. Y así podemos seguir hablando. Gente que consulta sobre la osteoporosis, muy frecuente, muy normal. Mucha de la gente consulta y dice: yo puedo recibir ajustes quiroprácticos, yo tengo osteoporosis. Sí, señora, la osteoporosis no es una contraindicación absoluta ni relativa para recibir ajuste. ¿Por qué? La osteoporosis es la pérdida de la masa ósea del hueso. Nosotros podemos decir que en nuestra vértebra o en nuestra columna vertebral, nuestra vértebra están formadas por dos partes fundamentales. Una es el cuerpo de la vértebra, la otra parte es el macizo apofisiario, que está formado por las apófisis, la apófisis transversa, las auriculares y la espinosa. Podemos decir que el cuerpo de la vértebra está formado por tejido trabecular. ¿Qué es el tejido trabecular? Es como un tejido esponjoso. El resto del macizo apofisiario está formado por
Tejido compacto. ¿Qué significa esto? Que si una persona con osteoporosis, en el macizo apofisiario no va a tener esporosis. La osteoporosis se localiza en el cuerpo de la vértebra, en el tejido compacto no. Entonces, usted, señora, señor, con osteoporosis, ¿puede recibir ajuste? Puede recibir ajuste perfectamente. ¿Por qué? Porque los puntos de contacto son sobre el macizo apofisiario, que el macizo apofisiario es tejido compacto. Esperemos la mayoría de los cuadros de hernias de disco, que es el mayor número de consultas, tiene mucho que ver con las hernias de disco. El 80%, podemos decir que en nuestro centro, el 80% de los pacientes médicamente indicados como quirúrgicos resuelven muy bien con la quiropraxia, porque la quiropraxia va a la causa del problema, no el efecto. Por eso que anda tan bien y tiene tanto éxito. Señora, señor, no dude en consultar sobre los beneficios de la quiropraxia. La quiropraxia es una profesión relativamente nueva, desconocida para el público en general, incluso para la institución médica. No dude en consultarnos a través de nuestra página web www.nelsonmisaña.com o a través de nuestra red social Quiropraxia Centro Quiropraxia Chavás, donde estaremos respondiendo las consultas a la brevedad. Esto ha sido todo por hoy. Soy Nelson Misaña, kinesiólogo quiropráctico, titular del Centro Quiropráctico Chavás. Hasta pronto.